En el siglo XX volvemos a encontrar que los compositores retoman esta idea de la simetría deliberadamente. Uno de mis favoritos es Iannis Xenakis, un compositor griego. Él escribió una pieza para un solo de cello y esta pieza es en realidad capturando un objeto simétrico tridimensional de una forma musical. Voy a poner un poco de esta pieza y quiero que vean qué objeto simétrico aparece en sus mentes cuando escuchan esta pieza. Bueno, de hecho, eso era un cubo, pero incluso cuando yo lo escucho, para mí es difícil imaginarme un cubo escondido en esa melodía. Tal vez ha cambiado un poco porque se trata de poner ideas musicales que el cello puede tocar, y en las esquinas de un cubo es donde esto se encuentra, y en cada variación hace una simetría del cubo, y después se hace una lectura como de las instrucciones que necesita seguir el cello para tocar. Cada una de las variaciones captura un movimiento simétrico del cubo. De forma interesante, este compositor también era arquitecto y trabajó muy de cerca con Le Corbusier. Él es un arquitecto francés y cuando ves su obra, ves que interviene mucho la matemática, el arte y la simetría. En las pirámides de Egipto, en Giza, lo vemos también esta es la Geoda en París, un edificio actual. Hace 200 años, los arquitectos franceses querían construir una esfera que representara los ideales de la revolución, la Galatea, donde no había ninguna dirección por encima de otra. Y me parece que los revolucionarios franceses se decepcionarían cuando supieran que este es un cine IMAX y no es un edificio particularmente revolucionario. En Israel vemos un edificio en Ramot, son edificios que forman un dodecaedro, pero creo que es un problema comprar muebles para este tipo de edificios. En noviembre se centra el cuarto capítulo del libro. Yo fui a una conferencia en Japón y trabajé muy de cerca con un matemático que se llamaba el profesor Kurokawa. Cuando él supo que yo estaba escribiendo un libro sobre simetría, me dijo: debo llevarte a la Alhambra de Japón, que es un templo increíble y donde hay un montón de altares en Nikko. Así que viajamos a estos altares para ver la simetría en las paredes de los templos. Y de forma intrigante, después de tomar esta fotografía, subimos los escalones y a la puerta que ustedes ven ahí arriba tiene 8 columnas, 4 en la parte de adelante, 4 en la parte de atrás, y a lo largo de las columnas están estos diseños simétricos muy bonitos. 7 de ellos son iguales, con excepción de la octava columna que está al revés. Entonces yo le dije, bueno, el arquitecto de seguro se enojó mucho con la gente que construyó cuando lo pusieron al revés. Y me dijo, no, es una elección deliberadamente que hicieron los arquitectos japoneses. Y me recordó este libro que se llama Los ensayos japoneses en Idonés. La uniformidad siempre nunca se quiere. Dejar algo incompleto lo hace interesante. A menos esto nos da el sentimiento de que hay espacio para el crecimiento. Para construir un palacio imperial siempre debes de dejar espacio sin terminar. Y esto es con lo que juegan los artistas. Utilizan la simetría para exceder sus expectativas para después que ellos tengan algo que puedan romper de forma deliberada. Y volviendo a las variaciones de Goldberg, van a ver que la última variación, después de que ocurra toda la simetría, ustedes piensan que ya van a saber en qué termina, pero Bach juega este juego y
les hace una broma musical que no tiene nada que ver y no conecta con la simetría que habíamos estado escuchando antes. Pero estableciendo esa simetría, ustedes obtienen el sentimiento del drama, de la última variación, que es algo completamente diferente. Es como la columna que está al revés. Pero como ya les dije al principio, si tuviera que escoger un edificio para pasar el resto de mi vida, sería sin duda la Alhambra en Granada, porque aquí ustedes pueden ver todas estas historias increíbles de simetría, y en octubre, que en Inglaterra es el momento en el que nosotros tenemos días libres de la escuela, yo siempre llevo a mi familia a la Alhambra a estos viajes ñoños de matemáticas, y mi familia tiene que chutarse estos viajes conmigo. Ven que mi hijo está disfrutando muchísimo, pero yo estoy muy intrigado en lo que ocurre en el palacio cuando lo recorro y cuando entramos y vemos estas paredes increíbles. Estas paredes tienen simetría, y lo interesante es que la entrada a la Alhambra tiene este patrón de aquí, el que está a la mitad de la tercera columna. Y cuando lo ven, no parece que inmediatamente tenga mucha simetría, pero no tiene ninguna simetría de reflejo. Y me parece que eso es lo que la mayor parte de la gente piensa. Cuando piensan en términos de simetría, piensan en simetría del lado izquierdo y del lado derecho, pero la simetría es mucho más que solamente una simetría de reflejo de izquierda a derecha. Una persona que verdaderamente entiende lo que es la simetría construye un nuevo lenguaje para la simetría. La revolución del siglo XIX, hay un hombre que se llamaba Everest Galois. Él desarrolló un lenguaje matemático para navegar estas paredes y para leer la historia que escondían. Everest Galois probablemente es la figura más romántica en la historia de las matemáticas, porque no vivió una vida muy larga.